Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bearet estaba tohu babohu y había tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 33 del testimonio, testificando en el Evangelio eterno, el capítulo 5, para la gloria, la honra, el honor del que está sentado en el trono y del Cordero. Damos gracias porque la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo continúa iluminando al hombre para guiarlo en el camino de la salvación y de la redención. Es por medio del Evangelio que nuestro Padre nos guía a toda verdad, en primer lugar a su Hijo, a reconocer, a mirar, a visualizar aquel que Él envió, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, aquel que dijo ser el Hijo del Hombre que había descendido del cielo y que estaba en el cielo. De manera, hermano, que las verdades más profundas de todas las Escrituras están reveladas en el Evangelio eterno. Testificando en el capítulo 5, dice la palabra de Elohim que salió de la boca del Mesías. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Josué a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y aquel que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Josué le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Josué se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Josué en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El que se fue dio aviso a los judíos que Josué era el que le había sanado, y por esa causa los judíos perseguían a Josué y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y le respondió:
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Como dice este capítulo 5, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jehoshua a Jerusalén. Por cronología, recordemos que estamos a partir de la primera Pascua mencionada en este Evangelio. Estamos en el año del Cordero, es decir, de Pascua a Pascua. La Pascua de la purificación del templo, que es la primera Pascua que se menciona en este Evangelio, y la Pascua de su muerte, con que culmina la muerte del Cordero de Elohim, con que culmina luego de su resurrección el Evangelio. De manera que, por cronología, y que encontramos la Pascua en el capítulo 2, la primera Pascua se menciona en el capítulo 2, luego de la boda de Caná, donde él le dice a los judíos, luego de que él dice que había hallado en el templo, en el capítulo 2, versículo 14, a los que vendían bueyes, ovejas y palomes, a los cambistas, allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían la paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jehoshua y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, que él se estaba proclamando el Cordero de Elohim y se estaba ofreciendo en sacrificio por los pecados de los judíos y también por los pecados del mundo entero. De manera, hermanos, que aquí comienza el año evangelio del Cordero de Elohim y culmina luego de la muerte y resurrección. Así que este capítulo 5, aunque no menciona la fiesta, por cronología, es la fiesta conocida como Pentecostés o la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Así que, según las escrituras, esto está ocurriendo 7 semanas después de la celebración de la Pascua, donde él se ofrece como el Cordero de Elohim. Esto está ocurriendo precisamente en el contexto de esta Pascua. Ahora bien, dice aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y él subió como estaba prescrito, es decir, las festividades 3 veces al año en las fiestas principales. Y vamos a ver la fiesta en el capítulo 23, pero cumpliendo con este precepto de que se debía subir a Jerusalén, él subió a esta fiesta. Sin embargo, se menciona como una fiesta de los judíos, aunque estaban celebrando la fiesta de Shavuot
conocida hoy más comúnmente como Pentecostés, sin embargo, estaba escrito que se debía de realizar en el tiempo señalado, pero también en el espíritu de la fiesta. Recordemos que esta fiesta es luego de la salida de Egipto, al tercer mes de la salida de Egipto, cuando llegan al borde del monte Sinaí. Allí Elohim convoca a todo el pueblo que salió de la tierra de Egipto, aquel pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto y del poder del faraón, pues fue convocado al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra con los mandamientos, y donde se estableció el pacto de que Elohim había escogido a este pueblo como un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, como una nación santa, una nación escogida para él, separada del mundo para él, y les dio los mandamientos conocidos en el judaísmo, en este caso como la Torá, pero que precisamente fueron los conocidos más comúnmente como las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero vamos a ver en el capítulo 23 de Levítico, donde se describen las festividades, las convocaciones establecidas por Elohim para el pueblo de Israel. Dice, capítulo 23, lo voy a leer en el Tanaj. El Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que la fiesta solemne del Eterno, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asamblea sagrada, son estas. Es decir, las asambleas son convocaciones, en el hebreo mikra, la mikra kodesh. Aquí dice asher tikreu otan mikraei kodesh, es decir, la fiesta, las convocaciones. Esta fiesta, estas convocaciones que se hacían y que se revelan en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, cuando dice las diferentes, hoy se reconocen como iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia. Sin embargo, son 7 convocaciones que hace el Espíritu a estas provincias, a estas ciudades, a estos pueblos de Asia. Vamos a ver que dice aquí, 6 días trabajará, pero el 7º día será Shabbat de reposo, y habrá una asamblea, es decir, una mikra kodesh, una convocación. Ninguna labor haréis, es el Shabbat consagrado al Eterno donde quiera que habitéis. Es decir, que es un día consagrado al Eterno. Como todos sabemos, el judaísmo rabínico se dice que dejó a un lado los mandamientos de Elohim y comenzó a guardar las tradiciones o los mandamientos de los rabinos. Es por eso que vamos a notar que en casi todas las festividades que aparecen en el Evangelio Eterno aparecen como fiestas de los judíos. Sin embargo, estas son las que están descritas aquí, las mikra kodesh del Eterno,
lo que el Eterno estableció para su pueblo y que luego muchas cosas fueron cambiadas y sustituidas por las tradiciones rabínicas. Luego dice, estas son las fiestas solemnes, la Mikra o la Moadim. Dice aquí Moadei, las fiestas solemnes del Eterno, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al atardecer es Pesach del Eterno. Sin embargo, el judaísmo celebra como la fiesta solemne el día 15. Es decir, el día 15, dice, en el día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Eterno durante 6 días, 7 días comeréis panes sin levadura. Ellos celebran el día 15 como el día solemne, el día de la Pascua. Sin embargo, la Pascua establecida por el Eterno es el día 14 del mes primero al atardecer. Es Pesaj del Eterno. Este fue el día en que fue sacrificado el Cordero de Elohim como el Cordero de la Pascua de Pesaj de ese año. Sin embargo, los judíos que ese día solamente sacrificaban los corderos, pero la fiesta solemne la hacían al siguiente día, es decir, el día 15, y es lo que celebran hasta este día, no dándole la importancia hoy que no se hacen sacrificios porque no está el templo. Sencillamente el día 14 prácticamente pasa inadvertido. Sin embargo, es Pesaj del Eterno el día 14 del primer mes. Dice luego, el primer día, es decir, el día 15, tendréis una asamblea sagrada, una Mikra Kodesh. No haréis ningún trabajo laboral. Por eso dice que luego que él se ofrece en sacrificio y es levantado en aquel madero, según él dijo, según Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Pues él fue levantado ese día 14. Sin embargo, como venía el día de reposo, que fue un día muy solemne, aquel reposo era un día muy solemne, dice que no podían dejar a los cuerpos en aquel madero, y fueron y le quebraron las piernas a uno de los hombres que estaba a su lado y también al otro, pero a él no le quebraron las piernas por cuanto debía de cumplirse de que no se había quebrado ningún hueso suyo. Dice, pero un soldado le atravesó el costado con una lanza de donde salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio de que se estaban cumpliendo las escrituras de que no sería quebrado hueso suyo, y que mirarán aquel que fue traspasado. De manera, hermanos, que el Evangelio testifica acerca de aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y nuestras culpas, y fue traspasado por nuestras culpas. Y fueron quitados de aquel madero para sepultura, por cuanto el día que comenzaba, en este caso entre las 2 tardes, luego ya a la caída del sol, comenzaba el día 15, que era la fiesta solemne que celebraban los judíos, en este caso la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice, presentaréis al Eterno ese día una ofrenda quemada durante 7 días. El 7º día habrá una asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y hayáis segado, es decir, a lo que se nos manda, a segar, no a sembrar, y hayáis segado su mies, traeréis al sacerdote
un manojo de espiga como primicia de vuestra siega. Este mecerá el manojo, es decir, el sacerdote mecerá el manojo delante del Eterno para que se haya acepto. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del Shabbat, es decir, al día siguiente del sábado semanal, pues el sacerdote mecería este manojo delante del Eterno. Esto coincide el día de la resurrección, el primer día de la resurrección, cuando él le dice a María Magdalena que no la tocara porque él no había subido aún al Padre a presentarse como esa primicia, como ese primer manojo que se iba a presentar delante del Padre. El día que presentéis el manojo, ofreceréis en holocausto al Eterno un cordero de 1 año sin defecto. De manera, hermano, que ese mismo día él se presenta delante de Elohim, delante del Padre, como el cordero de Elohim. Fíjense que cuando el libro de Apocalipsis está diciendo que había uno sentado en el trono y luego uno como un cordero que había sido sacrificado, que es en este caso el Hijo de Elohim, que está delante de la presencia del Padre y que tenía 7 cuernos, que son los 7 ruajim, los 7 ruas de Elohim que le habían sido otorgados, es decir, la plenitud cuando se abren se quitan los sellos, se abre el rollo, aquel rollo sellado, pues la plenitud, el poder de Elohim se le estaba entregando de la mano del Padre a su Hijo. Dice, no comeréis pan ni grano tostado ni grano fresco hasta ese mismo día en que presentéis la ofrenda a vuestro Elohim. Esto es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Contaréis, aquí comienza, 7 semanas completas desde la mañana siguiente del Shabbat, es decir, de aquel primer día de la semana, desde el día en que presentasteis el manojo de espiga de la ofrenda mecida, contaréis 50 días. De aquí la palabra Pentecostés, penta, en este caso en el griego es 50. Contaréis 50 días hasta la mañana siguiente al 7º Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal nueva al Eterno. Desde los lugares donde habitéis traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de harina fina, cocidos con levadura, como primicias al Eterno. Así que luego del Shabbat, que es el primer día de la semana, es decir, al siguiente día al 7º Shabbat, al 7º Shabbat significa, al contar 7 veces 7, al 7º Shabbat, al siguiente día del 7º Shabbat, que es el 7º día, es decir, durante 49 días, al siguiente día del 49 días es el 50. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal nueva al Eterno desde los lugares donde habitéis, y traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de harina fina, cocidos como levadura, como primicias al Eterno. Esto es para que tengamos una idea en el contexto
en que están ocurriendo los hechos del Evangelio y cómo las Escrituras se están cumpliendo. Porque dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque el espíritu de la fiesta, que era Shavuot, donde ocurre al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, que se le dan, Elohim le entrega las tablas de piedra con los mandamientos y hace el pacto con todo el pueblo de Israel, que este pueblo iba a ser su pueblo, que él había escogido de entre todos los pueblos de la tierra para hacerlo su propio pueblo, una nación escogida, un pueblo separado para el Eterno, para Elohim. Sin embargo, ellos estaban quebrantando el espíritu de esta fiesta. Así que, hermano, este es el contexto de la celebración de esta fiesta. Y entonces vemos lo siguiente: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de la misericordia, casa del higo. Es lo que significa Betesda, es decir, Bet es casa, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y dice que había allí un hombre que ya tenía 38 años, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Para seguir la cronología de este capítulo, miremos la condición que había en Jerusalén. Dice, en estos yacía, cerca del estanque de las ovejas, llamado en hebreo Betesda, cerca de la puerta de las ovejas, donde estaba este estanque, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Si leemos Deuteronomio capítulo 6, nos daremos cuenta, o es decir, 28. Vamos a leer las maldiciones que sobrevendrían si no ponían por obra todas las cosas que Elohim había establecido para su pueblo. En este capítulo número 28 de Deuteronomio, de Barín, en el Tanaj, primeramente dice: cuando obedezca la voz del Eterno tu Elohim, vendrán sobre ti esta bendición y te alcanzarán. Bendito será en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado y la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amarsar. Bendito será al entrar y bendito al salir. El Eterno hará que tus enemigos que se levanten contra ti El Eterno hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti.
El Eterno mandará bendición a tu granero y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Si guardas los mandamientos del Eterno tu Elohim y anda en sus caminos, el Eterno te confirmará como pueblo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Eterno y se estremecerán de ti. El Eterno hará que sobreabunde en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que el Eterno juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Tú darás prestados a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Eterno tu Elohim que yo te mando hoy, para que los guardes y cumplas, el Eterno te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima y nunca debajo. No os apartéis de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos a fin de rendirles culto. Pero si no obedeces la voz del Eterno tu Elohim, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito será en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu canasta y tu alteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y el incremento de tus ovejas. Maldito será al entrar y maldito al salir. El Eterno enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que sea destruido y perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. El Eterno hará que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Eterno te herirá con tisis, con fiebre, con inflamaciones, con calor sofocante, con sequía, con tizón y con ayublo, las cuales te perseguirán hasta que perezca. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti será hierro. En el lugar de lluvia el Eterno dará a tu tierra polvo y ceniza, las cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezcas. El Eterno hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. El Eterno te afligirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de los que no puedas ser sanado. El Eterno te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la mente. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre. Te desposarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado ante tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y se desesperarán por ellos todo el día, pero tu mano
no podrá hacer nada. El fruto de tu tierra y de toda tu labor lo comerá un pueblo que no has conocido. Serás oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerá a causa de los que verán tus ojos. El Eterno te afligirá con úlcera maligna en las rodillas y en las piernas, y desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser sanado. El Eterno te llevará a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Allí rendirás culto a dioses ajenos de madera y de piedra. Serás objeto de horror y servirás de refrán y de hazmerreír a todos los pueblos a los cuales te lleve el Eterno. Llevarás mucha semilla al campo, pero cosecharás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y las cuidarás, pero no recogerá uva ni beberás vino, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivo por todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tus olivos se caerán. Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque serán llevados cautivos. La langosta tomará posesión de toda tu arboleda y el fruto de tu tierra. El forastero que habite en medio de ti subirá cada vez más altos que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, porque no habrás escuchado la voz del Eterno tu Elohim, a fin de guardar los mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y serán en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia, por no haber servido al Eterno tu Elohim con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todo. Servirás a tus enemigos que el Eterno enviará contra ti, y en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas, Él pondrá sobre tu cuello tu yugo de hierro hasta destruirte. El Eterno traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como el águila, una nación cuyo idioma no entiendas. Gente de aspecto fiero que no respetará al anciano ni tendrá compasión del niño. Comerás el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra hasta que tú perezcas. No dejará para ti el grano ni el vino nuevo, ni el aceite, ni la cría de tus vacas, ni el incremento de tus ovejas hasta destruirte. Él te asediará en todas tus ciudades hasta que toda tu tierra caigan tus murallas altas y fortificadas en las cuales confía. Él te asediará en todas tus ciudades y en toda la tierra que el Eterno tu Elohim te haya dado. Mira, hermano, se puede seguir leyendo todo esto, pero no solo ocurrió que estaban todas aquellas personas ciegos, cojos, tullidos, paralíticos, etcétera, donde se ve el cumplimiento de todo esto sin que pudieran prácticamente ser sanadas. Pero ahora, como decir, soy cubano de nacimiento, resido en Cuba, y si el pueblo de Cuba, como todos los pueblos del mundo, leyeran este libro y tuvieran el entendimiento a la hora de leerlo, pues nos daríamos cuenta que todas estas maldiciones están sobre nuestros pueblos. Todas estas maldiciones están
sobre nuestro pueblo. ¿Por qué? Por cuanto hemos abandonado a Elohim, nos hemos apartado impíamente de aquel que es la fuente del agua viva, y hemos cavado para nosotros cisternas, como decir, que dejan escapar el agua. Hemos puesto la confianza en las criaturas antes que al Creador. Hemos adorado, como decir, no sabemos, sin saber lo que estamos adorando a una figura de madera, a una figura de yeso, como si fuera Dios, y no hemos adorado al Elohim eterno y creador en espíritu y en verdad. De manera, hermano, que hoy lo digo porque soy testigo de los sufrimientos del pueblo de Cuba, de las necesidades, de las carencias, de las enfermedades, de la hambruna, de la oscuridad que está sobre este pueblo. Y es precisamente, hermano, porque hemos dejado a un lado los mandamientos de Elohim. Porque de la misma manera que el amor de Elohim se manifestó para el mundo, no para solamente el pueblo de Israel, el amor de Elohim por medio de su Hijo se manifestó para el mundo. Y dice, para que todo aquel que en él cree no muera. Es decir, que todas las bendiciones descritas en este libro vienen sobre las personas y sobre los pueblos que creen en el Hijo de Elohim. Sin embargo, de la misma manera que Elohim ha manifestado su amor por todos los pueblos del mundo, también la condenación viene cuando no creen. Y todas estas maldiciones alcanzan tanto a las naciones como a los pueblos que se han separado impíamente del Elohim eterno, del Creador, que están, como decir, adorando lo que no saben y guardan cualquier mandamiento menos los mandamientos de Elohim. No solo eso, sino que ni siquiera los enseñan. En el día de ayer fui testigo de una madre que su hijo, que convive con ella, le roba todas las cosas, la golpea. Dicho por ella misma, estaba entregado a las drogas y demás. ¿Y por qué ocurre todo esto, hermano? Porque sencillamente estamos dejando a un lado la enseñanza vital de los padres a los hijos, que es hablarles de los mandamientos de Elohim al acostarnos, al levantarnos, cuando andamos por el camino, enseñarles los mandamientos de Elohim desde la niñez, llevar a los hijos a guardar los mandamientos de Elohim. Uno de los, es decir, el estatus de los hijos de Elohim es creer en aquel que él envió y guardar los mandamientos de Elohim, porque dice que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. De manera, hermano, que este hombre, al igual que todas estas personas, esta multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban allí, están testificando de todas las calamidades que habían sobrevenido al pueblo de Israel, producto de haberse alejado y de no guardar los mandamientos de Elohim, ni siquiera el espíritu de las fiestas de la Mikra Kodesh que el Eterno había establecido para su pueblo. Dice que había allí, entre tanto, que había este hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo en mucho tiempo, sin ser sanado. No había posibilidad
de ser sanado. Uno solo quedaba sano cuando de vez en cuando, no era algo diario ni en cada momento, sino que era un hecho fortuito que ocurría de que cuando un ángel descendía, según lo que dice aquí, y movía el agua de aquel estanque, el primero que descendiese al estanque quedaba sano de las enfermedades, de manera que la sanidad era escasa, la salud era escasa. No había medio de ser sanado. Sin embargo, dice que cuando el Mesías vio a este hombre acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjense que por qué ocurren todas estas cosas y ahora el Mesías le está diciendo: ¿quieres ser sano? Sin embargo, el hombre le responde y le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto, es decir, parece que era como un viento que soplaba y agitaba el agua. Y entre tanto que yo voy, me imagino que arrastrándose, otro desciende antes que yo. Y Josué le dijo, no le dijo: te voy a llevar, te voy a cargar. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Le da una orden como decir de aquel que tiene toda la autoridad para decir estas cosas: levántate, toma tu lecho y ande. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, que era un día de reposo, uno de los días establecidos para consagración a Elohim. Es decir, que el servicio que el Mesías estaba prestando era aquel por el cual Elohim lo había enviado al mundo, para salvar al mundo, como el Salvador del mundo, como el Cordero de Elohim, que estaba llevando sobre sí las enfermedades, los dolores, todas aquellas maldiciones que vinieron sobre nosotros por causa de nuestra incredulidad, aquel que él envió, y la desobediencia a los mandamientos de Elohim, pues vienen todas estas maldiciones y de alguna manera nos alcanzaron y se apoderaron de mí, de manera que no había posibilidad de ser sano, y buscamos alternativas en la brujería, en el espiritismo, en diversas tradiciones de pueblo. Ve a un hombre que te hace un remedio, etcétera, 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 todas esas tradiciones que hay en los pueblos. Sin embargo, este hombre tiene un encuentro con el Mesías que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, es decir, obedeció la voz. Primero recibe la sanidad y luego toma su lecho y anduvo. Y aquel día era Shabbat. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Sin embargo, hermano, no solo ellos vigilaban que el Shabbat se cumpliera según ellos entendían, según los rabinos habían enseñado, pero se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado del amor que prevalecía sobre todas las cosas. Y que por supuesto este hombre, que tenía ya 38 años enfermo, había recibido la sanidad y se le había dicho que tomara su lecho y comenzara a andar, y él estaba cumpliendo
las palabras, porque las palabras de Elohim tienen cumplimiento. Los judíos, pues, como le digo, le salen al paso por esta causa. Y él dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Es como decir, ¿quién es el que tiene esta autoridad para quebrantar el día de reposo? Sin embargo, es lo que había sanado un hombre completamente ese día, porque no solamente le había sanado, sino que también lo estaba llevando a la salvación, a la redención de Elohim. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yehoshua en el templo y le dijo, mira, aquí está, hermano, la clave de lo que estábamos diciendo. Has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Aquí está por qué habían tanta multitud de enfermos, por qué habían tanta multitud de enfermos, de cojos, paralíticos, ciegos y demás. ¿Por qué caen todas estas maldiciones sobre un pueblo? Precisamente por el pecado. Es la causa del pecado, de la incredulidad a la palabra de Elohim, al Hijo de Elohim, y por la desobediencia a los mandamientos de Elohim, porque dice que el que no cree es condenado, pero también el que no guarda los mandamientos, no solo es el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es considerado un mentiroso, y también les alcanzan todas estas maldiciones. Así que aquí él le está diciendo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que, hermano, las enfermedades, los dolores, muchas cosas que vienen sobre el ser humano, la locura, como decir, los hijos que deshonran a los padres, que desobedecen a los padres, todas esas cosas que se están mirando hoy y que cada día se están aumentando, es producto de que, número uno, no creen en el Hijo de Elohim, y número dos, no obedecen, no guardan, no tienen presente los mandamientos de Elohim. Hay quien dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sin embargo, en el libro de Revelaciones dice que los hijos de Elohim son aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Y el que dice que ama, que cree en Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que, hermano, espero podamos tener una idea, podamos hacer un análisis de nuestras propias vidas, y no solo es creer, sino también es obedecer, porque un hijo de Elohim no miente, un hijo de Elohim no roba, un hijo de Elohim no adultera. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero un hijo de Elohim no miente, no roba, no adultera, no mata, no hace acusaciones falsas, es decir, de dar falso testimonio contra su prójimo. Un hijo de Elohim no adora estatua, no adora ídolo, sino que adora en espíritu y en verdad a Elohim, como nuestro Mesías nos mandó. Así que, hermano, estudie los mandamientos, mire las bendiciones y las maldiciones que están descritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28, mire la condición
que había en Jerusalén, aquella ciudad que había sido consagrada al Elohim eterno y donde estaba el templo de Elohim, pues aquí es donde el Mesías se le aparece a este hombre y le dice: mira, has sido sanado, vete y no peques más. Es decir, para que no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese la advertencia: para que no te venga alguna cosa peor. Y dice que este hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Josué era el que le había sido sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Josué y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, que era sanar a un hombre. Eso no está impedido, hermano, por Elohim, en el día que sea, sanar, liberar al cautivo, dar palabra de bendición a las personas. Eso no está prescrito porque sea un día de reposo, ayudar al prójimo, mostrar el amor de Elohim al prójimo. Eso no está prohibido. Porque hacía estas cosas en día de reposo, y él les respondía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabajan? En la redención del mundo, en la salvación del mundo, en restaurar al hombre que por culpa de sus pecados está siendo destruido. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Fíjense, procuraban matarle cuando realmente uno de los mandamientos dice: no matarás, no matarás. Porque no solo y miren los motivos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. En una conversación que tienen los judíos, ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Así que ellos también decían ser hijos de Elohim. Sin embargo, acusaban al Mesías porque no solo, según ellos, quebrantaba el sábado, sino que también decía que Elohim era su padre, haciéndose igual a Elohim. Hasta aquí, hermano, el testimonio que hemos podido dar acerca de esta parte del Evangelio, que el Espíritu de Elohim esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu de Elohim esté testificando con sanidad a aquellas personas que, buscando otras alternativas, yo mismo, hermano, he testificado aquí acerca de que estuve 20 años en una religión, sin embargo estaba enfermo. Nadie lo sabía, pero testifico delante de Elohim que estaba enfermo. Había prosperado en algunas cosas, pero realmente sabía que no estaba bien, que estaba enfermo, y fue después de recibir el testimonio del Espíritu y de visualizar al Hijo de Elohim, aquel que Él envió, que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, fue que recibí verdaderamente mi salud mental, mi salud física completamente. Y es por eso que hoy testifico no solamente ante aquellas personas que Elohim, quizás de forma que Él quiera, doy testimonio a otras personas, y también lo hago por medio de este canal Testigo de la Vida. No solamente yo, sino que también usted es un testigo de la vida cuando usted ha visualizado, ha mirado, ha creído y ha recibido al Hijo de Elohim, y también ha sido libertado, ha sido sanado de todas sus enfermedades
o de aquella enfermedad incurable que usted estaba padeciendo y que estaba gastando todos sus recursos buscando alternativa de sanidad. De manera, hermano, que este testimonio está liberando la palabra de Elohim, la palabra de Elohim que perdona a través del Evangelio, la palabra de Elohim que es para fe, para creer en el Hijo de Elohim, la palabra que te hace vencer al mundo al guardar los mandamientos de Elohim, porque el que guarda los mandamientos de Elohim vence al mundo, y sus mandamientos no son una carga pesada, sino que te liberan. Así que esta palabra de liberación del pecado, de liberación, hermano, de las ataduras con que el Satán ata a las personas y la mantiene en esclavitud, la mantiene en maldición y no le da liberación, a menos que no sea, hermano, por creer, por mirar, por creer y recibir a aquel que Elohim envió y guardar los mandamientos. Recordemos que si usted dice que usted cree en Dios y usted no guarda los mandamientos, usted es mentiroso. ¿Y cómo se manifiesta? En enfermedades, en diferentes maldiciones que vienen a su vida por causa de que usted es un falso testigo de Elohim. Por cuanto usted está diciendo con su boca que usted cree y que ama a Elohim, sin embargo, no guarda sus mandamientos. Que la gracia y la paz de Elohim esté con todo, hermano, guiándonos a toda verdad. Y como dice aquí el Mesías, mira, has sido sanado, vete, es decir, no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. Por eso es, hermano, que debemos mantenernos en la fe, porque el Satán, la serpiente antigua, nuestro enemigo, está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién usted va a ir? Al mundo, al mismo mundo que te destruye, al mundo que te destruye, al mundo que luego que te levanta te deja caer, al mundo que trae a tu hijo a la droga, al mundo que te lleva a adorar ídolos, a las criaturas antes que al Creador, al mundo que te lleva a la prostitución, que te lleva a cambiar el uso natural de la mujer en el caso de los hombres, y se unen hombres con hombres, al mundo que hace que la mujer deje el uso natural con el hombre y se una en un yugo también con otra mujer. Pues todas estas cosas, hermano, acontecen cuando somos incrédulos a la palabra de Elohim, al testimonio de la palabra de Elohim por medio del Mesías, y cuando desobedecemos los mandamientos de Elohim. Sin embargo, cuando creemos, no solamente tenemos vida eterna y vida abundante, la que el Mesías prometió, y esa vida abundante la tenemos cuando guardamos los mandamientos de Elohim y nos sobrevienen todas esas bendiciones que están en el libro de Deuteronomio. Así que para esas personas que dicen que no están bajo la ley y que por eso no pueden guardar los mandamientos de Elohim, aquí, hermano, les dejo, y que estoy seguro y soy testigo de cuántas personas padecen enfermedades incurables que cada día se complican más por causa de que tienen la doctrina que no están bajo la ley y que no tienen que guardar los mandamientos de Elohim porque están bajo la gracia. Solamente, según ellos, creen en el Hijo de Elohim, sin embargo, están llenos de enfermedades que no se curan, hermano. No se curan. Así que la palabra de Elohim es para vida eterna, para bendición y para rescatarnos de la potestad de Satanás, del pecado y de la muerte. Amén.